¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las personas más inspiradoras de la historia también parecen haber sufrido más? Desde Moisés hasta Martin Luther King Jr., aquellos que cambiaron el mundo a menudo caminaron un camino de pruebas intensas. ¿Y si hubiera un propósito divino detrás de este patrón? En este video revelador, estamos a punto de desentrañar el misterio de por qué los elegidos sufren, y por qué ese sufrimiento podría ser precisamente lo que los califica para la grandeza. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. Cuando hablamos de ser elegido por Dios, es importante entender lo que esto realmente significa. Ser elegido por Dios no se trata solo de recibir un título especial o destacar de alguna manera, se trata de ser seleccionado para un propósito único y significativo que a menudo implica ayudar a los demás. La elección de Dios te coloca en una posición especial dentro de su plan, donde tus acciones y decisiones tienen un peso no solo para tu vida, sino para los que te rodean. Piénsalo, ser elegido por Dios es un gran honor, pero también es una responsabilidad que te diferencia de maneras que quizás no esperas. Ser elegido es algo así como recibir una llave para una puerta que solo tú puedes abrir. Esta puerta conduce a oportunidades para servir a los demás, para hacer una diferencia de maneras que solo tú puedes hacerlo debido a los dones que Dios te ha dado. Estos dones espirituales, ya sea sabiduría, discernimiento, compasión o algo más, no son aleatorios. Se otorgan con un propósito. Sin embargo, esta singularidad a veces puede sentirse como una carga. Cuando eres elegido por Dios, podrías sentirte diferente de los demás, y esta diferencia puede llevar a sentimientos de aislamiento. Podrías preguntarte por qué ves las cosas de cierta manera o por qué sientes tan profundamente cuando otros parecen moverse por la vida sin el mismo peso sobre sus hombros. No es raro que los elegidos se sientan fuera de lugar, incluso entre amigos y familiares. Este sentido de estar apartado puede ser desafiante, pero también es parte de lo que hace que tu papel sea tan importante. Enfrentémoslo, ser elegido significa que tu vida no se trata solo de ti. Se trata de cumplir un propósito que va mucho más allá de tu propia experiencia. La Biblia nos recuerda esto en Juan 15, versículo 16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto». Esto significa que los frutos de tu trabajo, el impacto de tus acciones, están destinados a extenderse hacia afuera, a tu familia, a tu comunidad e incluso a las generaciones futuras. Esta responsabilidad a veces puede sentirse abrumadora, y eso es comprensible. Después de todo, ¿quién no se sentiría un poco presionado sabiendo que sus acciones podrían influir en las vidas de tantas personas? Pero es importante recordar que Dios nunca nos da más de lo que podemos manejar. Los desafíos que enfrentas, la oposición que encuentras e incluso el sufrimiento que soportas son parte del viaje. Cuando alguien es elegido por Dios, es natural que se sienta diferente de los que lo rodean. Esta diferencia puede crear un sentido de soledad, ya que a menudo se encuentran fuera de sintonía con el mundo. Cuanto más intentan encajar, más pueden darse cuenta de que su camino no es como el de los demás. Ser diferente a menudo se ve como una carga, algo que hace la vida más difícil, no más fácil. Sin embargo, para los elegidos, esta singularidad no es una maldición, es una señal de que están destinados a algo mayor. Dios no elige a las personas al azar. Hay un propósito detrás de cada selección, y ese propósito requiere a alguien dispuesto a destacar, a ser diferente. La unicidad del elegido es lo que le capacita para cumplir su misión. Sus diferencias son lo que le hacen capaz de llevar a cabo las tareas que Dios ha establecido para él. En Mateo 22, versículo 14, leemos, «Porque muchos son los llamados, y pocos los escogidos». Este versículo nos recuerda que, aunque muchos pueden ser llamados a vivir una vida de fe, solo unos pocos son elegidos para un propósito específico y superior. Esta selección es rara,
y con la rareza viene la responsabilidad y, a menudo, el aislamiento. El mundo no siempre es amable con aquellos que son diferentes, y esto puede llevar a la resistencia y la oposición. Las personas que no entienden la misión del elegido pueden reaccionar con celos, miedo u hostilidad. El mundo tiende a rechazar a quienes no se ajustan, y para el elegido, esto puede llevar a luchas significativas. La historia de José en Génesis ilustra perfectamente este punto. José era uno de los 12 hijos de Jacob, y desde joven, era diferente. Era el favorito de su padre, lo que ya lo diferenciaba de sus hermanos. Pero lo que realmente hacía que José destacara eran sus sueños. Tenía sueños que sugerían que algún día alcanzaría una posición de gran poder, incluso sobre su propia familia. Estos sueños no eran meros productos de su imaginación, eran vislumbres del futuro que Dios había planeado para él. Sin embargo, los hermanos de José no vieron el propósito divino detrás de estos sueños. En cambio, los vieron como arrogancia y favoritismo. La singularidad de José, combinada con el afecto abierto de su padre, causó un profundo resentimiento entre sus hermanos. Este celo creció hasta que ya no pudieron soportarlo. Un día, cuando José fue a verificar a sus hermanos en los campos, vieron una oportunidad para deshacerse de él. Lo arrojaron a una cisterna y, eventualmente, lo vendieron como esclavo a una caravana que pasaba. Imagina el aislamiento que José debió haber sentido en ese momento, traicionado por su propia carne y sangre, arrancado de todo lo que conocía, todo porque era diferente. Pero incluso en la esclavitud, la singularidad de José lo diferenciaba. Encontró favor a los ojos de su amo, Potifar, debido a su integridad y su habilidad para gestionar la casa de Potifar. El viaje de José no terminó allí. Más tarde fue falsamente acusado e imprisoned, pero incluso en prisión, sus dones únicos continuaron brillando. Interpretó sueños para sus compañeros de prisión y, eventualmente, para el propio faraón. Esta habilidad lo llevó a ascender desde las profundidades de una celda de prisión hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Su viaje estuvo lleno de oposición y sufrimiento, pero cada paso fue parte del plan de Dios para colocarlo en una posición donde pudiera salvar a su familia y a muchos otros durante una grave hambruna. La historia de José nos muestra que las cargas que llevamos, el aislamiento que enfrentamos y los desafíos que soportamos son todos parte del camino trazado por Dios. Así que, amigos míos, cuando sientan el peso de ser diferentes, cuando el mundo se oponga a su singularidad, recuerden la historia de José. Su vida nos enseña que estas luchas no están sin propósito. Los elegidos a menudo se encuentran como los pilares espirituales de sus familias, manteniéndose firmes cuando otros vacilan, ofreciendo orientación y apoyo cuando la oscuridad parece cerrarse. No es un rol que buscan, sino uno que les corresponde de manera natural debido a sus dones únicos y su conexión con Dios. Este rol como pilar significa que son a menudo los primeros en avanzar en oración, los primeros en animar a otros a confiar en Dios, y quienes asumen la responsabilidad de mantener a sus familias arraigadas en la fe. La influencia del elegido es como una luz en la oscuridad, ayudando a sus seres queridos a navegar a través de los desafíos de la vida con un sentido de propósito y esperanza. Sin embargo, ser un pilar no está exento de desafíos. El peso que llevan los elegidos es inmenso porque no solo son responsables de su propio bienestar espiritual, sino también del bienestar de quienes los rodean. Esta responsabilidad a veces puede sentirse abrumadora, ya que deben equilibrar sus propias luchas mientras aseguran que sus familias mantengan su fortaleza en la fe. En Proverbios 20, versículo 7, se dice: "El justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él". Este versículo nos recuerda que las acciones de un elegido no solo impactan su propia vida, sino que tienen un efecto duradero en sus descendientes. La integridad y la fidelidad del elegido establecen una base para las generaciones futuras, influyendo en sus hijos y nietos de maneras que se extienden a través del tiempo. Es un recordatorio poderoso de que ser elegido no se trata solo del presente, sino del legado que se deja atrás.
Para cumplir este rol de manera efectiva, los elegidos deben desarrollar resistencia y fortaleza, especialmente cuando enfrentan adversidades. La vida está llena de pruebas, y para aquellos que son elegidos, estas pruebas a menudo pueden ser más intensas debido a la responsabilidad que llevan. Es en estos momentos de dificultad cuando se revela su verdadera fortaleza. Deben apoyarse en su fe, sabiendo que Dios los ha equipado para estos desafíos, y que cada lucha es una oportunidad para volverse más fuertes. El impacto de un elegido no se limita a su familia inmediata, se extiende mucho más allá, alcanzando a las generaciones futuras. Las decisiones que toman, la fe que demuestran y el amor que muestran crean un legado que influye en sus descendientes durante años. Este impacto intergeneracional es un aspecto clave de lo que significa ser elegido. No se trata solo de hacer una diferencia en el presente, se trata de sentar las bases para un futuro en el que su familia pueda prosperar espiritualmente. Las bendiciones que fluyen de la vida de un elegido son como un arroyo que nutre las raíces de un árbol familiar, asegurando que crezca fuerte y saludable para las generaciones futuras. Naturalmente, el sufrimiento a menudo se ve como algo que debe evitarse, una señal de que algo ha salido mal en la vida. Pero para aquellos que son elegidos por Dios, el sufrimiento no es una ocurrencia aleatoria, es una parte esencial del plan divino. Sirve para refinar y prepararles para su misión única. Cuando enfrentamos pruebas, puede ser difícil entender por qué debemos soportar tales dificultades, pero estas experiencias no están desprovistas de significado. La Biblia nos anima a ver el sufrimiento desde una perspectiva diferente. En Santiago 1, versículo 2, se nos dice: «Considérenlo como un gran gozo, hermanos míos, el que se encuentren en diversas pruebas». Esto puede parecer contraintuitivo al principio. ¿Cómo puede alguien encontrar gozo en el sufrimiento? Pero este versículo nos recuerda que las pruebas no son solo desafíos, son oportunidades para crecer. Son las herramientas que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, profundizar nuestra dependencia en Él y prepararnos para las tareas que vienen. El sufrimiento no es un castigo, es un proceso de transformación. Cuando atravesamos pruebas, nos transformamos. Estas experiencias nos hacen más fuertes, más resilientes y más compasivos. Despojan las capas superficiales de nuestras vidas y revelan nuestro verdadero carácter. Es a través del sufrimiento que aprendemos paciencia, humildad y perseverancia. Estas cualidades no son solo virtudes, son rasgos esenciales para cualquiera elegido por Dios. Sin ellas, no podríamos soportar el peso de nuestras responsabilidades ni cumplir las misiones que Dios nos ha encomendado. Así como el oro se purifica en el fuego, nosotros también somos purificados a través de nuestras pruebas. El calor del fuego quema las impurezas, dejando algo más fuerte y valioso. De la misma manera, nuestro sufrimiento quema las debilidades en nuestro carácter, dejándonos más capaces de cumplir nuestro propósito divino. El fuego del refinador no es algo que temer, sino algo que abrazar, sabiendo que es a través de este proceso que nos convertimos en las personas que Dios necesita que seamos. La historia de Ana en la Biblia es un gran ejemplo de cómo el sufrimiento puede llevar a la transformación y la bendición. Ana era una mujer que sufría profundamente por la infertilidad. En su cultura, la incapacidad de tener hijos se veía como una gran vergüenza, y para empeorar las cosas, la otra esposa de su marido, que tenía hijos, la mofaba sin cesar. Año tras año, Ana soportó este dolor, sintiendo el peso de su tristeza y el aguijón de la crueldad de su rival. Pero en lugar de rendirse, Ana se dirigió a Dios. Oró fervientemente, derramando su corazón ante el Señor, pidiéndole que le concediera un hijo. A pesar de sus largos años de sufrimiento, Ana permaneció fiel. Continuó orando y confiando en el plan de Dios, incluso cuando parecía que sus oraciones no recibían respuesta. Finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, Él respondió a sus oraciones y le dio un hijo, al que ella llamó Samuel. Pero la historia de Ana no termina allí. Ella había prometido a Dios que,
si él la bendecía con un hijo, dedicaría a ese niño a su servicio. Fiel a su palabra, Ana llevó a Samuel al templo y lo dedicó al Señor. Samuel creció para convertirse en uno de los grandes profetas en la historia de Israel, un líder que guió a la nación a través de un tiempo crítico. Los elegidos a menudo se enfrentan a una oposición significativa, no solo del mundo que les rodea, sino a veces también dentro de sus propias familias o comunidades. Esta resistencia puede ser desalentadora, especialmente cuando proviene de quienes deberían ser sus aliados más cercanos. Sin embargo, esta oposición no es una señal de que están en el camino equivocado, más bien, a menudo indica que están caminando en su propósito. En Mateo 5, versículo 10, se nos dice: «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Este versículo nos asegura que la oposición es una parte natural del camino para aquellos que han sido elegidos por Dios. Puede verse como una confirmación de que están haciendo algo bien, que sus acciones y su fe están marcando la diferencia. El hecho mismo de que enfrenten persecución es prueba de que están viviendo su vocación de una manera que desafía el statu quo, lo que a menudo provoca resistencia de aquellos que no entienden o aceptan su misión. El malentendido y la persecución a menudo van de la mano para los elegidos. Debido a su llamado único y a la manera en que viven su fe, pueden ser vistos con desconfianza o incluso con desprecio. Las personas que no comparten su visión o que se sienten amenazadas por su singularidad pueden reaccionar con hostilidad. Esto puede manifestarse de muchas maneras, a través de palabras duras, trato injusto o incluso exclusión abierta. La fe y la determinación del elegido pueden ser recibidas con escepticismo o burla, lo que lleva a una profunda sensación de aislamiento y desánimo. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de oposición cuando los elegidos están llamados a mantenerse firmes. Su fortaleza no proviene de la aprobación de los demás, sino de su fe inquebrantable en el plan de Dios para sus vidas. Mantenerse firme frente a la oposición requiere valentía y una profunda confianza en las promesas de Dios. Significa aferrarse a su propósito, incluso cuando parece que todo el mundo está en su contra. Cuanto más se les empuje, más deben mantener sus convicciones y mantenerse fuertes en su fe, sabiendo que Dios está con ellos en cada paso del camino. La oposición, aunque dolorosa, también cumple un propósito mayor. Fortalece la fe del elegido y agudiza su enfoque en su misión. Cada desafío que superan es un testimonio de su compromiso y una validación de su vocación. La persecución que enfrentan, en lugar de desalentarlos, a menudo solidifica su resolución y los impulsa hacia adelante. Es a través de estas pruebas que su verdadero carácter se revela y su propósito se aclara aún más. La fortaleza de un elegido es diferente a cualquier otra. Es una fortaleza del espíritu que les permite soportar y superar desafíos que podrían quebrar a otros. Esta fortaleza no proviene solo del poder físico o de la pura fuerza de voluntad, es una resiliencia profunda e interior que está arraigada en su fe y en su llamado divino. Cuando los elegidos enfrentan obstáculos, no solo sobreviven, sino que se elevan por encima de ellos, a menudo emergiendo más fuertes y capaces que antes. La fuente de esta resiliencia queda clara en la Biblia, específicamente en Filipenses 4, versículo 13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Este versículo encapsula el corazón del poder del elegido. No se trata de lo que pueden lograr por sí mismos, sino de lo que pueden lograr a través del poder de Dios. Los desafíos que enfrentan son oportunidades para acceder a esta fuerza divina, para depender del poder de Dios en lugar del propio. Uno de los ejemplos más vivos de esta fortaleza y resiliencia se encuentra en la historia de David. El camino de David hacia convertirse en rey no fue nada fácil. Elegido por Dios cuando aún era un joven pastor, el trayecto de David hacia el trono estuvo lleno de pruebas y peligros. Tras ser ungido por el profeta Samuel, David ganó fama al vencer al gigante Goliat, pero su victoria despertó los celos del rey Saúl. Saúl, viendo a David como una amenaza para su trono, lo persiguió implacablemente,
obligando a David a huir y vivir como fugitivo. Imagina ser elegido por Dios para un gran propósito, solo para ser cazado por el mismo rey al que debía servir. Sin embargo, a pesar del peligro y la amenaza constante para su vida, David nunca perdió la fe en la promesa de Dios. Durante este tiempo, David demostró una resiliencia notable. Tuvo numerosas oportunidades para hacer daño a Saúl y reclamar el trono por la fuerza, pero en su lugar eligió honrar el tiempo de Dios y confiar en la guía divina. La fortaleza de David no era solo física o militar, era una profunda fortaleza espiritual que le permitió confiar en Dios incluso cuando sus circunstancias parecían imposibles. Reunió un grupo leal de seguidores, evitó el enfrentamiento directo con Saúl y esperó pacientemente a que el plan de Dios se desarrollara. Finalmente, el reinado de Saúl llegó a su fin, y David ascendió al trono, no a través de la violencia o la traición, sino a través del cumplimiento de la promesa de Dios. El ascenso de David al reinado fue una muestra de su resiliencia, fe y la fortaleza que Dios le había dado para superar cada desafío. Este tipo de fortaleza, amigos, no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. Es un don divino, algo que Dios infunde en aquellos que ha elegido para un propósito especial. Es esta fortaleza la que les lleva a través de los valles más oscuros y les conduce a las alturas de su llamado. El viaje de un elegido nunca se trata solo de victoria personal. Aunque sus avances y éxitos son profundamente significativos a nivel individual, el impacto de su viaje se extiende mucho más allá de sí mismos. Sus luchas, sus triunfos y su fe tienen un efecto en cadena que toca a sus familias, comunidades e incluso a las generaciones futuras. Recordemos la historia de Esther. Esther era una joven judía que, a través de una serie extraordinaria de eventos, se convirtió en la reina de Persia. En un momento en que su pueblo enfrentaba la aniquilación, Esther se encontró en una posición única de influencia. Sin embargo, esta posición venía con un inmenso riesgo. Para intervenir en nombre de su pueblo, Esther tendría que revelar su identidad judía al rey y rogar por la vida de su gente, un movimiento que fácilmente podría costarle la vida. El primo de Esther, Mardoqueo, le instó a ver que quizás había llegado a su posición real, para un tiempo como este, un momento que requería que asumiera su papel como elegida. A pesar de sus temores, Esther abrazó su llamado. Pidió a su pueblo que ayunara y orara por ella, y luego se acercó valientemente al rey. A través de su valentía y fe, pudo revelar el perverso plan contra su pueblo y persuadir al rey para que lo salvara. Las acciones de Esther no solo salvaron su propia vida, salvaron a toda una nación. Su disposición a abrazar su rol como elegida tuvo un impacto profundo en su pueblo, asegurando su futuro y dejando un legado de valentía y fe que ha inspirado a innumerables generaciones. El legado de un elegido no se trata solo de los resultados inmediatos de sus acciones. Se trata de la influencia perdurable que tienen en los demás mucho después de que sus propias pruebas hayan terminado. La fe y la resiliencia que demuestran frente a la adversidad se convierten en una luz guía para aquellos que pueden estar enfrentando sus propios desafíos. En Romanos 8, versículo 28, se dice: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados según su propósito. Este versículo nos asegura que el plan de Dios siempre está en marcha, incluso en las circunstancias más difíciles. Para los elegidos, esto significa que cada prueba, cada victoria y cada momento de fe es parte de un propósito divino más grande que beneficia no solo a ellos, sino a todos los que se ven tocados por su camino. En última instancia, el viaje de un elegido es más que un crecimiento o éxito personal. Se trata de participar en el plan mayor de Dios para llevar luz y esperanza al mundo. Cuando un elegido asume su llamado, se convierte en un vaso a través del cual el amor y el poder de Dios se manifiestan en las vidas de los demás. Así que, amigos, cuando reflexionen sobre su propio viaje o el de aquellos a quienes admiran, recuerden que el impacto de ser elegido es amplio. Este es el legado de los elegidos, y es un legado que continuará dando frutos para las generaciones venideras. Ahora,
busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Dios bondadoso, mientras nos reunimos en tu nombre, abrimos nuestros corazones hacia ti, invitando a tu Espíritu a llenarnos, guiarnos y formarnos según tu voluntad. Entendemos que la carga que llevamos no es una señal de tu ausencia, sino una confirmación de tu presencia en nuestras vidas. Concédenos la sabiduría para ver nuestras luchas como una parte necesaria de nuestro crecimiento espiritual y la gracia para soportarlas con paciencia y esperanza. Señor, mientras caminamos en este viaje, ayúdanos a recordar que nuestras luchas no son en vano. Oramos para que uses nuestras vidas como un testimonio de tu poder, tu amor y tu fidelidad. Que nuestras victorias no solo nos bendigan a nosotros, sino que también inspiren y eleven a quienes están a nuestro alrededor, acercándolos a ti. También te pedimos, Padre, la fortaleza para mantenernos firmes ante la oposición. Llénanos con la valentía para defender lo que es correcto, el coraje para hablar tu verdad y la humildad para confiar en tu fuerza en lugar de la nuestra. Concédenos la gracia para confiar en ti plenamente en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a entregar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestros deseos en tus manos, sabiendo que eres un Padre bueno y amoroso que siempre vela por nuestro bien. Enséñanos a descansar en tus promesas, a apoyarnos en tu sabiduría y a encontrar paz en tu presencia. Que nuestras vidas reflejen tu gloria, y que siempre caminemos a la luz de tu amor. Recuérdanos que las pruebas que enfrentamos no están destinadas a quebrarnos, sino a formarnos en los vasos que necesitas que seamos. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando el camino sea largo y los desafíos numerosos. Reconocemos que el viaje en el que estamos no siempre es fácil. Hay momentos en que nos sentimos abrumados por el peso de nuestras responsabilidades, las luchas que enfrentamos y las incertidumbres que se avecinan. Sin embargo, confiemos en tu propósito divino, sabiendo que cada prueba que soportamos tiene una razón, cada desafío que enfrentamos tiene un propósito y cada obstáculo que encontramos es una oportunidad para crecer en fe y carácter. En todo, Señor, te damos gracias y alabamos. Confiamos en que estás trabajando en y a través de nosotros para tu gloria, y estamos agradecidos por el privilegio de ser tus elegidos. Mientras continuamos en este camino, que nos acerquemos más a ti cada día. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.